que Circuito y .jpg están armando para ustedes, para darles a conocer un poco más sobre el trabajo y sobre los artistas que han colaborado con nosotros en la plataforma. En esta ocasión tenemos a Ana Larco como nuestra invitada. Oli. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy emocionados de tenerte con nosotros y de que nos hables un poco más de, pues, de tu forma de trabajar y de qué es lo que estás haciendo actualmente. Voy a hacer una pequeña presentación de lo que es ella y su trabajo. Ana Larco es visual storyteller que utiliza el diseño comunicacional como herramienta para contar historias con imágenes. Ha colaborado como diseñadora en el Fondo de Cultura Económica de Ecuador, Grafitas, Fundación Teatro Nacional Sucre, FIAN Ecuador y con colectivos independientes en proyectos culturales de activismo social, ambiental y de género. Además, estuvo a cargo de la dirección creativa de Impacto en proyectos relacionados con emprendimiento de triple impacto. ¿Te gustaría hablarnos un poco más de ti para que el público te conozca? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de que me hayan dado este espacio para contarles más de mi trabajo. Como bien mencionabas, yo me llamo Ana Larco, yo soy ecuatoriana y resido en Ciudad de México desde hace un año. De profesión, yo soy diseñadora comunicacional y soy una fan, me encanta dibujar y he estado desde que empecé mi trabajo en esta área experimentando muchas maneras de aplicar el diseño no solo como una herramienta de producción visual o que comunica con imágenes, sino también explorando cómo el diseño puede ser una herramienta estratégica para la comunicación, etcétera. Entonces estoy como, por eso mismo me defino como una contadora de historias, porque me gusta como no encasillarme dentro de un diseño que tenga apellido, ¿no? Me parece que el diseño es como una habilidad que es transversal a muchas áreas y eso es lo que yo vengo explorando desde hace algún tiempo. Ujú. Sí, y en tu obra es bastante entendible eso de que nos hablas, ¿no? Porque, bueno, yo sé desde que participaste en .jpg y el Sí, ilustrar canciones, el ilustrar todo lo que te rodea, pues ajá, hace de tu obra un toque muy hermoso. gracias. Las preguntas. Eh, Vamos. ¿Cuándo fue tu primer acercamiento a este mundo de la producción visual? Yo creo que la primera vez que tuve un contacto con esto fue cuando era muy niña y yo tenía unos libros gigantes que me había comprado mi abuelo que tenían cuentos de los picapiedras y los supersónicos y me gustaba ver esos dibujos y luego yo tratar de dibujarles yo o calcarles. Y me encantaba muchísimo jugar con plastilina, como hacer como platitos con plastilina, me gustaba muchísimo. Y ya luego cuando estuve en la preparatoria o en el colegio, creo que esa habilidad o esa conexión que yo tenía con crear con las manos fue bajando considerablemente hasta que otra vez como retomé el ritmo cuando estuve en la universidad y ya pues hay muchísimas clases de cromática y de entender la tipografía, como fue reencontrarme otra vez con esa habilidad o con esa curiosidad que yo tenía por explorar lo que podía hacer con las manos. Entonces yo creo que ha sido un nuevo descubrir y nuevamente conectarme con ese interés que yo tenía de niña con todo lo que eran las imágenes. Claro, ¿no? Sí, estuvo sembrado desde ti en la infancia y ya Sí. irlo puliendo conforme pasó el tiempo. Has trabajado también bueno, yo he visto tu trabajo y la mayoría es visual, ¿no? Es como, ujú, como, sí, visual más bien. ¿Has trabajado con cosas materiales? ¿Has hecho algo más material como libros de artista o cosas así? Sí, de hecho, ahora que lo mencionas, tengo un libro que podría entrar dentro de la categoría de artista en una clase que tomé en la que hacíamos desde el papel. Entonces aprendí todo el proceso artesanal para hacer papel y es un libro que se llama ¿Dónde está casa? Y es de un pajarito que está en la playa, que está en la ciudad y luego llega a casa. Y ese libro fue hecho, es como un pop-up chiquito con todo el material, el papel que yo había trabajado durante esa clase. Y también me gusta mucho tejer. Es algo que aprendí cuando tenía más o menos 18 años y fue bastante interesante porque a mí mi mamá me enseñó y luego yo tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos un tiempo con una tía y sus amigas todas tejían. Y entonces ellas como me ayudaron a perfeccionar mi habilidad por tejer,
también me enseñó mucho mi abuelita. Entonces, para mí, esto de trabajar con las manos viene mucho de mi mamá y de mis abuelos. Mi abuelo era muy hábil haciendo carteras, esculpiendo semillas de frutas. Entonces, creo que cuando yo conecto con las manos es cuando tejo muchísimo y también cuando hago estos experimentos como con crear con papel, etcétera, ahí es como cuando me traslado de medio y ya dejo un poquito el computador, digamos, la pantalla. Uh-huh. Mm, qué bello. Bueno, esto justo entra dentro de nuestra segunda pregunta, que es Uh-huh. cómo es tu dinámica, pero en este caso me gustaría que nos hablaras cómo es tu dinámica a la hora de ilustrar una historia, por ejemplo. Ya, me encanta. Yo, y ahorita hace un momento topaste un punto que a mí se me había olvidado. Yo empecé a dibujar de nuevo, como a retomar el dibujo, con estos típicos retos de dibujar 30 días, ¿no? Y comienzas a dibujar. Y era como una exploración y lo hice junto con una amiga, con Ariadna Vargas. Y lo hicimos juntas y fue muy bonito porque empecé como me quité los miedos y dije, bueno, es un dibujo, no está mal ni está bien, es un dibujo, ¿no? Y cuando empecé a trabajar con las canciones es muy bonito porque a mí me pasa que yo la escucho una vez y puedo estar un mes escuchando la misma canción todo, y todo el tiempo. Entonces es como cuando ilustro, que es como, o cuando dibujo, que es como este hobby que yo tengo porque digamos que no lo hago profesionalmente, a mí me permite muchísimo conectar con lo que voy a dibujar más si es una canción, entonces pasa por mi cabeza, pasa por mis oídos, me encanta, me gusta y también es como está la letra y todo, y luego digo, bueno, ¿cómo esta canción se vería, no? Y entonces ahí es cuando la plasmo y ese es un proceso dentro de mi trabajo creativo que no está tan estructurado como los otros, porque para los otros procesos leo mucho, investigo, me hago diagramas, así voy a explicar tal cosa, pero cuando es canción o cuando es un dibujo, solamente me permito sentir eso y hacerlo, o sea, cómo se vería y es un ejercicio muy bonito y luego como sale lo que tiene que salir y conecta y es bastante bonito ver como que a la gente le gusta y le interesa. Ajá. Sí, sí, porque es muy, bueno, en lo personal, a mí me gusta mucho la manera en que llegas a conectar estas historias y justo cuando vuelves a escuchar la canción, es como, oh, sí, es verdad, ¿no? Lo ilustró muy bien, justo es lo que estaba pasando en la canción. Sí, gracias. Y ahí también es como me permito, es sin juicio, sin nada. Creo que cuando creas para ti misma, porque te diviertes muy diferente como cuando te comisionan algo, lo haces por trabajo. Y es como, creo que el dibujo es ese espacio mío creativo de solo permitirme ser sin que nada me importe y creo que por eso también hace que el resultado sea bastante honesto. Sí, sí, y bastante, por eso también conecta también con todos nosotros, ¿no? Porque es como Ajá, qué muy bueno. bonito. Bueno, vamos a la tercera pregunta. Esta se trata sobre que nos hables de algún proyecto que podrías denominar el más importante. Sí, cuando yo estaba en la universidad, a nosotros teníamos como muchas clases, ¿no? Entonces, una de estas clases se llamaba como un taller en investigación. Entonces, a mí siempre me había interesado por qué había personas extranjeras que vivían en Quito, por qué lo hacían, cómo habían llegado, qué veían en Quito. Y justamente en ese semestre tuve esta clase y tuve otra clase de cine documental. Entonces estábamos explorando este concepto de la mosca en la pared cuando hace cine documental de que, o sea, tú estás, pero la gente que tú estás filmando no siente que tú estás, ¿no? Como una mosca en la pared. Ujú, Y luego me puse a indagar cómo el diseño podía ser una herramienta para documentar una realidad pero siendo muy fiel a la realidad de esas personas, sin que yo como diseñadora diga, trabajé con extranjeros y ellos me hicieron unas cartografías y yo me inspiré en esos gráficos y este es un set de iconos que salieron de esa inspiración. Quería que mi trabajo como diseñadora sea documentar su experiencia en la ciudad sin que yo interveniera en eso, ¿no? Entonces era un tanto extraño porque sí me encontré en esa como problemática de decir, es un proyecto de diseño, pero tú qué estás diseñando, parece más un proyecto de arte, no es tanto diseño. Pero luego la solución fue, ok, armar un diario, diseñé el diario con actividades,
para que ellos puedan como contarme por qué estaban en Quito, ¿no? Y esa fue la segunda etapa de un proyecto que empezó como con dibujos de mapas. Entonces les decía, dibújame cómo es Quito para ti. Entonces dibujaban los espacios, dibujaban lugares y terminó siendo un proyecto muy interesante en el que yo pude experimentar con el diseño como una herramienta de contar historias y como una herramienta para documentar el paso de esa gente por la ciudad a la vez que generábamos memoria, ¿no? Porque cuando tú lees los registros oficiales de una ciudad, tú vas a hablar con los quiteños y las quiteñas, pero quizás pones de lado las narrativas de la gente extranjera que llegó a la ciudad, que también son habitantes del espacio, ¿no? Entonces es el diario, tengo como 10 diarios que llenaron y a la final fue una exposición de las frases que a ellos les gustaban, de los colores que sentían que era la ciudad y de los espacios que ellos frecuentaban. Entonces fue muy importante para mí porque yo experimenté con el diseño y me pude comprobar que sí podía llevar procesos en los que yo no tapaba la voz de esas personas de alguna manera, sino que co-creábamos juntos. Yo les daba el canvas, ellos me contaban la historia y luego yo exponía esas historias tal cual ellos lo habían plasmado en ese canvas como estructurado que les había dado. Entonces ese fue un proyecto muy bonito para mí que me abrió la mente a estas otras maneras de trabajar con el diseño. Uh-huh. ¿Y ellos, cómo fue la reacción de estos participantes al ver el producto final? No sé, en la exposición o mientras estaba armando. Era creo que era muy bonito para ellos mientras lo hacían, no era tampoco un diario con muchas actividades, pero era muy bonito. Creo que en realidad, más que para ellos, para las personas que vimos las historias, ¿no? O sea, cuando tú eres quiteño y vives la ciudad, ignoras que quizás las montañas son hermosas o que el centro histórico es bellísimo, y creo que para ellos fue un proceso como de registro de memoria, ¿no? Llegué a este espacio en tales circunstancias. Me acuerdo que hay una historia de una chica que le habían roto el corazón, le ofrecieron trabajar en Quito y dijo, Quito me ayudó a sanar. Fue mi espacio para trabajar ese corazón roto, ¿no? Y entonces era muy bonito y yo creo que para ellos fue como ese ejercicio de hacer memoria y para la gente que lo leíamos era como qué relevante es conocer esas otras narrativas que no son de los ciudadanos de la ciudad, ¿no? Porque siempre estamos los que habitamos el espacio y los otros, los extranjeros, etcétera, ¿no? Entonces Ujú. creo que fue como ese lazo bonito de decir, yo habito este espacio y están esas otras personas que también lo hacen por algún motivo, ¿no? Y también era como en un momento donde había llegado mucha migración cubana y siempre había como esta problemática, ¿no? De que llegaba mucha gente cubana y como era un tema en la ciudad, ¿no? Con ese tipo con esa migración. Y era como también tener esos relatos y decir, mira, o sea, él vino por X, Y ahora este espacio también es su casa. Entonces es un ejercicio muy bonito como de encontrar a esos ciudadanos y a esos otros habitantes como en narrativas similares. Sí, recuerdo que fue con los primeros, bueno, este libro de Quito fue el proyecto que presentaste al inicio de JPG, ¿no? Y el resultado también era muy estético, era muy, pues te llamaba mucho la atención, era como para saber qué más historias hay, qué cuenta la gente y también, pues conocer, justo como dices, ¿no? De otras voces, cómo es que se ve Quito. Claro, total. Y ahora mismo yo como siendo migrante ahora, digamos, y haber como elegido otra ciudad para vivir, siento que es como, siempre es una voz que quizás a veces no escuchamos y que es muy relevante como entender, ¿no? Más allá como de ya llegó mucha gente de otro país y la gente se molesta y que ya sabemos los clásicos discursos que vienen con eso, pero para mí es un gozo, o sea, para mí era un gozo que hayan mexicanos y que lleguen venezolanos porque se llena de más cultura, hay más comida, hay más color, hay más historias, entonces era como justamente como tratando de unir esos dos lados que a veces chocan mucho. Sí, así es. Y sí, el resultado es muy bonito, es pues muy atractivo para todos. Deberían buscarlo. Más tarde les daremos el link para que puedan ver Gracias. este proyecto. Y bueno, vamos a la siguiente pregunta, que es,
trata, ¿cómo se ha adaptado tu proceso creativo a estas nuevas circunstancias del confinamiento? Ha sido todo un tema. Yo creo que a todos nos pasó al principio que todos estábamos como muertos de susto y yo estando lejos de mi familia fue súper fuerte y también ver lo que estaba pasando en Ecuador porque llegó un punto en el que estaba bien complejo en el país, ¿no? En una ciudad en específico. Entonces, creo que esa sobreexposición a la información para mí fue como no me ayudó en nada y creo que este momento en el que se evidencian muchas problemáticas sociales que siempre hemos vivido pero que nunca hemos querido encarar, están como saltando y están saliendo esta inconformidad. Para mí ha sido como un momento de ver esas problemáticas y como analizar y hacer como un viaje hacia adentro y decir, bueno, ¿cómo todo esto que está pasando me está afectando a mí y cómo yo soy un agente que cambia esas problemáticas o que reflexiona sobre ellas desde una mirada crítica de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces no ha sido como para muchas personas, ha sido momentos de crear muchísimo y de sacar proyectos. Para mí creo que ha sido más como leer más, seguir investigando más, seguir informándome más, pero siento que no estoy como en un proceso en el que creo mucho, ¿no? Sino como que más bien observo y analizo lo que está pasando y reconozco cuál es mi posición delante de esa problemática como persona, como profesional y, y me estoy empapando de muchísima información, de muchísimos textos para ser más crítica con todo esto que nos está ocurriendo. Ajá. Sí, claro, porque aparte, bueno, ¿desde cuándo estás en Ciudad de México? ¿Desde este año también? Llegué en agosto del año pasado. Ah, okey. Bueno, no te agarró tan nueva No, 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 no. O sea, sí ha sido en la ciudad. Sí ha sido como extraño también porque, claro, estás como, viajas a otro país porque te mueres por conocerlo y tienes que estar en casa. Pero creo que a pesar de eso, Ciudad de México creo que es una constante, como que aquí nunca te aburres, ¿no? O sea, es una ciudad, a mí me encanta, es una ciudad que suena mucho. Entonces creo que así yo esté encerrado, suena el señor del gas, suena la basura, suena la gente que compra las refrigeradoras, y suena mucho, hay gente que pasa tocando la trompeta o tocando el violín y cosas así. Entonces, sí estoy en casa, pero como que siento que es una ciudad que siempre me tiene estimulada sonoramente un montón. Y luego, claro, solo salir y tengo una tortillería al lado de la casa o se pone el tianguis a veces. Entonces es ese como estar encerrada, pero aún así como estar recibiendo esos estímulos que vienen de afuera, que son maravillosos. Es una ciudad que suena, que huele mucho, que habla por sí sola, es muy expresiva, ¿no? Entonces nunca, si bien estoy dentro de casa, como que nunca termino de recibir esa información que para mí es riquísima y fuente de mucha inspiración. Sí, claro, de hecho, ¿no? La ciudad se da a conocer, aunque nos mantengan encerrados, pues sí, Sí, estás experimentándola. Y qué bien, sí, como dices, es una ciudad muy entretenida. La verdad es que sí, ya total. noche siempre suceden cosas ahí. Ajá, exacto, sí. Definitivamente. Bueno, y bueno, bueno, no cambiando, sino yendo a la siguiente pregunta. Ujú. eh, bueno, sí, justo, ¿en qué te encuentras trabajando ahorita? Aparte de, bueno, de esto que nos comentabas de que te estás llenando de información, de seguir leyendo, ¿hay algo en lo que trabajes por ahora? Sí, tengo dos proyectos que me tienen muy entusiasmada. Una es, estamos dándole estructura a un proyecto de iniciar un colectivo de diseño con dos socios más, con Adriana Crespo y Ricardo Cuenca. Los dos están en Ecuador. Y es un proyecto que venimos trabajando desde hace algún tiempo, como venimos prototipando algunas ideas y esperamos ya que este año podamos lanzar y justamente trabajar con el diseño como esta herramienta que es muy válida para apoyar iniciativas o para apoyar personas que están trabajando por mejorar ámbitos sociales, ambientales, económicos. Entonces es algo que me tiene como muy contenta.
Y otro proyecto que también es bastante estimulante para mí, estoy empezando a entender cómo funciona la radio por internet y desde hace 6 meses soy la productora de un programa de radio para 17, el Instituto de Estudios Críticos. Y pasamos primero por un periodo de incubación en Radio Nopal, que también es una radio por internet, y ahora estamos en el proceso de crecer la radio con más programación, como con más constancia en los días, ¿no? Como con un reto mucho más grande, porque antes teníamos un programa semanal y ahora vamos a tener casi 5 programas a la semana. Y me tiene muy emocionada como entender cómo funciona la comunicación con la palabra que se habla y que se escucha. Entonces es muy interesante para mí entender como el diseño comunicacional o la gráfica, entender también cómo se escribe, ¿no? Cómo es la comunicación que tú escribes en un post, cómo es la comunicación que escribes en una carta, y ahora transitar a esta experiencia sonora que es bastante interesante porque no es una radio como la que escuchamos normalmente, ¿no? O sea, eran programas o son programas los que tenemos en 17 que duran 1 hora y media de gente hablando sobre psicoanálisis, historia, antropología. Entonces es como la comunicación, cuando tú sientes que alguien te está escuchando, es muy diferente a como cuando tú sientes o cuando tú sabes que alguien va a verte, ¿no? Cómo se siente ser escuchado, cómo se siente hablar y que alguien te ponga atención o que la gente se conecte. Entonces, estoy experimentando muchísimo con eso eh, y entendiendo como esta parte de la comunicación integral, palabra escrita, hablada, dibujada, etcétera. Entonces, esos son como dos cosas que tengo yendo así en el camino que me están permitiendo experimentar mucho y aprender bastante también. Genial, qué interesante y qué emoción que estés trabajando justo ahora en este nuevo campo sonoro, ¿no? Que también es riquísimo en cuanto Mm. a todo, a conocimiento, a experiencias y que también te va a conectar con muchísima gente, porque aparte de radio por internet, pues te da muchísimas posibilidades de llegar a diferentes públicos, ¿no? Exacto. Sí, es loquísimo y como la tecnología con la que funciona también Radio Nopal, porque nosotros somos como 17 va a ser como una hijita de Radio Nopal, Que cómo está funcionando su tecnología, porque crearon ellos mismos este aparato que se llama Mensajito, que te permite transmitir sin necesidad de una computadora. Entonces tienen toda una filosofía interesante de por qué lo hacen así y como también como de descentralizar un poquito, ¿no? De lo que normalmente tú creerías que es una radio o cómo funciona. Y como tú dices, el alcance es infinito. O sea, te pueden escuchar en todo el mundo si quieres. Entonces, sí, yo les voy a mantener al tanto de cuando empecemos ya, retomemos 17 Radio con más programación, porque son programas muy buenos, enganchan bastantísimo. Y es interesante como volver a conectarnos a esto de escuchar, ¿no? sí, 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 tanto para nosotros como espectadores, supongo que para ustedes también como creadores, ¿no? Yo soy fiel seguidora de Radio Nopal y algunos Ay, qué chévere. sí, entonces sí, 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 sí sé un poco o entiendo un poco de lo que hablas, ¿no? De Exacto, cómo trabajan ellos y la calidad de programas con la que trabajan también. exacto, sí, está muy bueno, ajá, si pueden visitar el proyecto es una iniciativa muy interesante. Sí, 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 vayan a escucharlos, es gratis. Para... Sí. Bueno, pues estamos llegando casi al final de esta entrevista. ¿Te gustaría hablarnos de dónde podemos encontrar tu trabajo, seguirte también? Sí, pueden encontrar el proyecto que estábamos hablando de Quito es lo que no es, del Diario para Extranjeros, está explicado ampliamente en mi página web, que es danalarco.com, y ahí tengo básicamente, está como todo mi proyecto como diseñadora comunicacional y van a encontrar mucho que tiene que ver mucho con diseño gráfico, pero también como estos otros proyectos un tanto más con enfoque social. Y también tengo Instagram, me pueden seguir ahí como Ana Larco y ahí dibujo mucho todo el tiempo. De hecho, ahí no publico nada de mi otro trabajo. Ahí pueden estar al tanto de lo que yo hago y de los proyectos que estoy trabajando ahorita. Genial. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. Al final, bueno, al final de la transmisión en vivo vamos a hacer una serie de preguntas
que sería el día martes de la siguiente semana, para que también estén al pendiente por si tienen alguna duda o quieren comentarle a Ana algo, no sé, después de ver su trabajo y ya meterse con preguntas de lleno con ella. Y pues muchas gracias, gracias a usted, a ti, gracias a Rosa de Circuito que nos está haciendo el favor de grabar esta entrevista para todos ustedes y transmitirla también. Y bueno, nos despedimos y esperen la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Yatsari, muchas gracias, Rosa, por la iniciativa y por tomar en cuenta mi trabajo. Yo infinitamente agradecida. Igual invitarles a todos para que visiten sus plataformas y conozcan más de lo que hacen porque está muy chévere y es un trabajo muy bonito como de impulsar el trabajo de otros, así que vayan a revisar también. Sí, justo. Bueno, pues muchas gracias y Chévere. bye. Bye. Meant to be